Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es jueves 27 de agosto de 2020. Les invito a que revisemos la información más relevante de hoy. En 1870, un día como hoy, nace Amado Nervo, uno de los poetas más destacados del movimiento modernista americano y uno de los grandes representantes de la lírica mexicana del siglo XX, también periodista. Les invito a que pasemos a revisar la frase del día de Pulso Glocal. Para expresar algo, solo se necesita la palabra justa. Amado Nervo, poeta, periodista. ¿Qué les parece si vemos ahora lo que nos tiene el gato encerrado? Pulso Glocal. La noticia del día es la confirmación de algo que se esperaba. El peor escenario económico se asoma en México. La peor caída del PIB desde 1932, 18.7%. Y esto lo publican a 8 columnas El Financiero, La Razón, Crónica, El Sol de México, 5 de los 10 principales periódicos de México. Con base en datos del INEGI, el Banco de México dio a conocer que se perfila la peor crisis económica del país desde la Gran Depresión de 1932, producto de la parálisis de actividades económicas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El peor escenario es una gráfica en forma de U pronunciada, en lugar de una V o palomita tipo la marca Nike que tanto promulgó el secretario de Hacienda. El presidente López Obrador se apura el control de daños, al decir que ya tocamos fondo y México se encamina a la recuperación. En el panorama político hay otros 5 titulares a lo ancho de los diarios. En diversos temas continúa la polémica en cuanto a la consulta del juicio a expresidentes, El Universal y Reforma. También hay seguimiento al caso Lozoya en cuanto al contrato Etileno 21 y el manejo de un publicista millonario en el sexenio de Peña Nieto. Por último, una gran noticia en materia de derechos humanos. ONU podrá investigar desapariciones forzadas en México. La jornada. Vayamos ahora a revisar la información por periódicos. El Financiero. Banjico, ¿será insuficiente la recuperación? En el marco de la presentación del informe trimestral abril-junio de 2020, el gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, comentó que se sigue contando con 3 escenarios. En el mejor escenario, con una recuperación tipo V, la economía caería 8.8% este 2020, derivado del golpe por la pandemia del COVID-19. En el peor, con un comportamiento de una U pronunciada, el Producto Interno Bruto se hundiría 12.8%. El otro escenario con una recuperación tipo V profunda, que contempla una caída de 11.3%. La Razón. México prevé escenario más pesimista, desplome del PIB de menos 12.8%. La economía cae 18.7% en el segundo trimestre. El Banco de México ajusta la perspectiva económica de un previo de menos 8.3%. Este panorama es el peor escenario de 3. Anticipa la contracción más severa desde 1932. Ve una recuperación de U profunda. Estimaciones de bancos van desde menos 7.4 a menos 12%. Crónica. Es la peor caída del PIB desde 1932, 18.7%. El Banco de México presentó este miércoles un nuevo pronóstico sobre la economía del país en el que indica que México tendrá durante 2020 su peor contracción económica desde 1932. De acuerdo con el informe que evalúa la situación financiera del país en el trimestre abril-junio del 2020, destaca un escenario de afectación tipo U, donde el PIB podrá hundirse hasta un 12.8% en 2020.
El Economista, caída histórica del PIB en el segundo trimestre. La economía mexicana registró una caída anual de 18.7% en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, que es una serie de variación económica temporal. En el segundo trimestre del año del gran confinamiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Con cifras revisadas del PIB, queda en el registro histórico como la caída más aguda para la actividad económica en un segundo trimestre, consecuencia de las medidas de distanciamiento social y cierre voluntario de negocios para limitar la velocidad de contagio por el COVID-19. El Sol de México. Sufrimos la peor caída económica en 80 años. El PIB cayó 18.7% entre abril y junio respecto del mismo trimestre de 2019, de acuerdo con el INEGI. El dato del segundo trimestre confirma que la economía mexicana tuvo la peor caída trimestral de las últimas 8 décadas, después del desplome en 1932 causado por la Gran Depresión, dijo a Reuters Alfredo Cutiño, director de análisis para América Latina de Moody's Analytics. Pasemos ahora al panorama político. El Universal. Crea la 4T bloque para iniciar juicio a expresidentes. Las bancadas legislativas de Morena y PT en la Cámara de Diputados conformaron un bloque para respaldar la posible solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República desde 1988 hasta 2018, que pudiera presentar el titular del Ejecutivo, López Obrador. En tanto, en el Senado, el grupo mayoritario de Morena discutirá el próximo domingo en su sesión plenaria si propone la consulta por mayoría o no. Excelsior. La consulta no se juntaría con elección. Existe una polémica en cuanto a la fecha en que podría realizarse la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. La Carta Magna marca el primer domingo de agosto, mientras que la legislación en la materia determina que se realice el mismo día de la jornada electoral federal. Constitucionalistas explicaron que ante la omisión del legislativo para ajustar la ley federal de consulta popular y adecuar las fechas de proceso con lo fijado por la reforma de 2019, prevalece la Carta Magna. Y explican que no es papel de la Corte decidir que la fecha de la consulta, en qué momento va a ser, sino la validez del tema. Sigue ese tema candente. Milenio. AMLO ordena abrir contrato y Braskem adelanta que ya pagó. Se escarba en etileno 21. El presidente López Obrador instruyó a hacer públicos los contratos del crédito otorgado por Nacional Financiera y Bancomext a Braskem Idesa para construir la planta etileno 21, mientras el consorcio confirmó que el crédito fue liquidado anticipadamente. La empresa aseguró que es totalmente incierta y falsa toda afirmación o insinuación sobre condonación, regalo o perdón de créditos en favor de Braskem Idesa. Reforma. Otorgan millonada a publicista de EPN. No se vaya con la finta. Es del sexenio pasado. El periódico busca actividades de señalados en el caso Lozoya y encuentra José Echenazki, quien fuera señalado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido un pago proveniente de dinero de Odebrecht durante la campaña de 2012, obtuvo contratos millonarios en el sexenio de Peña Nieto. Los contratos más cuantiosos, que suman alrededor de 640 millones de pesos, los recibió del Infonavit durante el paso de David Penchina, quien fue señalado por Lozoya de recibir y distribuir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética cuando era legislador. La jornada. ONU podrá investigar la desaparición forzada en el país. AMLO. El presidente López Obrador remitió a la Comisión Permanente para su ratificación la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010. La decisión estuvo postergada por una década
en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Buena noticia para los derechos humanos y la impunidad que prevalecen en México. Y pasemos ahora a revisar la imagen del día. Pulso local. Encarta con yacimientos de mamuts en Santa Lucía, Estado de México. Una fotografía de Lina y publicada en La Jornada. En carta al Congreso demandan respetar el contexto del yacimiento en los terrenos del aeropuerto en Santa Lucía. El salvamento debe estar en manos de especialistas, sin la presión de militares. Esta es una foto del arqueólogo Alberto Frutos del INA. Como fondo musical, escuchamos música medieval de flauta y clavecín. En el también llamado clave, las cuerdas son pulsadas con la punta de una pluma insertada a unas especies de lengüetas. Espero que haya sido de su agrado, al igual que toda la información de esta mañana. Espero poderlos volver a ver el viernes, que es mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Local, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.